Señoras y señores, la guerra del streaming se ha puesto más al rojo vivo que nunca. Lo que está ocurriendo en estos momentos no es solo una noticia más, es uno de los eventos más importantes de toda la historia del entretenimiento mundial. Un seísmo que ha puesto a Hollywood literalmente patas arriba. Y es que veréis, hace apenas unos días Netflix anunció que había llegado a un acuerdo definitivo para hacerse con Warner Bros. Discovery por 72.000 millones de dólares. Un movimiento que parecía dar el carpetazo final a la batalla encarnizada entre las plataformas de streaming. Pero, ¿sabéis qué? Justo cuando íbamos a contaros toda esta historia, cuando ya teníamos este análisis prácticamente preparado, ocurrió algo que lo volvió a cambiar todo. Paramount, respaldada por Skydance, ha lanzado una OPA hostil sobre Warner Bros. Discovery, y no con cualquier oferta, sino con una de 108.400 millones de dólares, $30 por acción. Una cifra que, en principio, parece superar ampliamente los 27,75 dólares que ofrecía Netflix, aunque como veréis, hay letra pequeña. Y a ver, quizás la noticia así contada como un simple movimiento corporativo, pues os pueda dejar un poco fríos. Pero, ¿sabéis qué? Permitidme ponerle nombres y apellidos a todo esto. Si os digo que Juego de Tronos, el universo mágico de Harry Potter, la iconografía de los superhéroes de DC Comics, Los Soprano, la épica de Dune, la Tierra Media del Señor de los Anillos, Friends y hasta los mismísimos Bugs Bunny o Tom and Jerry están en juego, estoy seguro que tu impresión cambiará. Porque sí, todo esto, absolutamente todo es lo que ahora está en juego entre dos gigantes peleándose a muertes por hacerse con el control. Y ojo, porque esto que os he puesto sobre la mesa es tan solo la punta del iceberg de todo el contenido con el que cuenta Warner Bros. Dentro de su propiedad intelectual. Porque amigos, amigas, este es el segundo mayor catálogo de todo el mundo, tan solo por detrás del de Disney. Pero bien, la cuestión es que desde hace unos meses sabíamos que Warner Bros. Estaba en venta, que estaba buscando una salida desesperada a su eterna crisis. Así que cuando Netflix sacó el talonario y puso una oferta de 72.000 millones sobre la mesa, parecía claro el ganador. Pero ya lo veis, Paramount no se ha rendido y en un movimiento de último minuto lanzó lo que en finanzas se conoce como una OPA hostil. Pero ojo, porque antes de entrar en el thriller de estas últimas horas, necesitamos exactamente entender cómo hemos llegado hasta aquí. Porque lo cierto es que esta historia tiene sus raíces mucho más atrás. Así que en este nuevo Informe K venimos a analizar este acuerdo completamente histórico, lo que ha sido un auténtico giro de guión, nunca mejor dicho, que nadie esperaba. Porque más allá de los titulares grandilocuentes, hay mucha tela que cortar en letra pequeña. ¿Cómo demonios iba a pagar Netflix 72.000 millones de dólares sin comprometer su viabilidad financiera? ¿Qué es exactamente una OPA hostil y por qué puede cambiar completamente el desenlace de esta operación? ¿Por qué Paramount ofrece $30 por acción cuando Netflix aparentemente solo ofrecía 27,75? Y lo más importante, ¿qué supone todo esto para el futuro de tu suscripción y todo el ecosistema mundial del streaming? Pues poneros cómodos porque empezamos. Tiempos revueltos. Bien, para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, primero tenemos que mirar a los tres protagonistas de hoy y entender su historia. Por un lado tenemos al comprador original. Claro que, siendo honestos, Netflix no necesita presentación. Esta no es solo una empresa del sector, es ni más ni menos que el arquitecto del modelo de negocio del streaming. Es la compañía que puso las normas en el mercado del entretenimiento moderno. Fueron ellos los que enviaban DVDs por correo cuando nadie creía en el formato. Y fueron ellos los que decidieron canibalizar su propio negocio para inventar el streaming. Algo gracias a lo cual Netflix ha sido durante la última década el rey indiscutible de esta actividad. El líder que ha marcado el ritmo al que han tenido que bailar todos los demás contendientes. Claro que incluso los reyes tienen sombra y la sombra de Netflix siempre ha tenido un nombre muy concreto: HBO. Y amigos, aquí es donde la historia se vuelve fascinante porque Warner Bros. No es una tecnológica de Silicon Valley que nació antes de ayer en un garaje. No, aquí hablamos de toda una catedral del cine, un titán centenario que prácticamente inventó el lenguaje de Hollywood. Durante décadas, Warner fue sinónimo de prestigio y contenido de calidad. Casablanca, La Naranja Mecánica, Superman, Ocean's Eleven, El Señor de los Anillos, Tom and Jerry, Blade Runner y hasta El Resplandor han salido de sus estudios. Y cuando nació el streaming, lanzaron HBO para representar todo lo que Netflix no era: calidad sobre cantidad. Y ahí es cuando tuvieron varios éxitos mundiales como Los Sopranos, Juego de Tronos o Chernobyl. La verdad, personalmente nunca he entendido a quien prefiera Netflix a HBO. Pero amigos, el caso es que tras los éxitos creativos, lo cierto es que la transición al mundo digital para este gigante
ha sido, por decirlo suavemente, un auténtico calvario. Mientras que Netflix corría libremente como una empresa independiente, Warner se vio envuelta en una auténtica maraña corporativa infernal. Primero fue comprada por la telefónica AT&T, una operación con la que buscaban fusionar la distribución con el contenido y que a la hora de la verdad, pues resultó ser un desastre de gestión monumental. Lanzaron HBO Max, una plataforma increíble, pero lastrada por decisiones técnicas y un marketing confuso. Acabaron llegando mal y tarde a una fiesta que ya dominaba Netflix y lo cierto es que nunca terminaron de estar cómodos. Desde luego, los números no lo respaldaban. Así que el último capítulo de esta tragedia ocurrió hace apenas 2 años, cuando tras salirse de AT&T se fusionaron con Discovery. Entonces, nos vendieron esa unión como el nacimiento de un coloso definitivo. Sumaban la ficción de Warner con los documentales y los realities de Discovery. Era un éxito seguro, ¿verdad? Pues la realidad nuevamente fue mucho más cruda. La fusión no funcionó y dejó a la empresa cargando una mochila de deuda insostenible, una mochila superior a los 40.000 millones de dólares. ¿El resultado? Pues últimamente hemos visto cómo su CEO intentaba desesperadamente sanear las cuentas. Cancelaron películas ya rodadas como Batgirl para desgravar impuestos. Eliminaron series míticas de la plataforma para no pagar residuales y licenciaron sus mejores series a la competencia. Incluso a la propia Netflix. Para entendernos, fue algo así como el comportamiento de alguien que está vendiendo los muebles para pagar la calefacción. La acción, por supuesto, se desplomó, la confianza de Wall Street se evaporó y el mercado dictó sentencia. Warner Bros. Discovery, con todo su legado y su inmenso catálogo, era un gigante con pies de barro que no podía sobrevivir en solitario. Y así es como la acción cayó desde los $40 que costaba a mediados del 2021 hasta los 8 que costaba a principios de este mismo año. Y claro, aquí el cartel de se vende no fue una elección, fue una necesidad vital. Pues bien, el caso es que estaban en este punto cuando llegaron al acuerdo para vender la empresa a Netflix por $72.000 millones. Pero en ese momento, en las sombras, otro jugador no había dicho su última palabra: Paramount. Y sí, lógicamente aquí es donde entra el tercer protagonista de esta trama. Amigos, Paramount también es un gigante histórico de Hollywood. Es dueño de estudios legendarios, de franquicias como Star Trek, Misión Imposible o Top Gun, y de una larga y extensa biblioteca de contenido. Y aún más, para añadir sal a toda esta historia, está bajo el control de los Elliott, muy cercanos a Donald Trump. Bueno, y no solo eso, es que de hecho la oferta en efectivo de Paramount incluye financiación de Affinity Partners, la firma de inversión dirigida por Jared Kushner, el yernísimo del presidente. ¡Ja! La batalla está servida. El acuerdo de Netflix. Pero volvamos al principio de esta historia. Lo que vivimos hace apenas unos días en los despachos de Nueva York y Los Ángeles fue la partida de póker más tensa de la década. Porque, veréis, hasta hace muy poco el favorito para llevarse a Warner era precisamente la Paramount, que estaba respaldada por Skydance. Es más, es que la prensa especializada daba por hecho esta fusión para que ambas intentaran sobrevivir juntas al invierno nuclear del cable. Incluso hasta había ya fondos de Oriente Medio involucrados en esta transacción, pero amigos, ahí fue cuando Netflix jugó una carta que nadie más parecía tener en ese momento: la liquidez absoluta. Sus CEOs fueron muy claros, cito literalmente: tomamos esta adquisición porque podemos, porque tenemos el músculo para hacerla, no porque la necesitemos imperiosamente para sobrevivir. Haciendo así una clara referencia a los otros competidores que había en la puja. Porque mientras Paramount ofrecía complejos intercambios de acciones y promesas de reestructuración, Netflix puso sobre la mesa una oferta que los accionistas de Warner en principio parecían no poder rechazar. Pero ¿sabéis qué? Mejor hablemos de cifras y, por favor, prestad atención porque aquí es donde se entiende la magnitud de la apuesta original de Netflix. Y es que, como os hemos dicho, estos estaban dispuestos a pagar unos $72.000 millones por hacerse con Warner, lo que, para que os hagáis una idea, es más que el PIB de un país como Azerbaiyán. Y aquí es cuando podemos hacernos una pregunta: ¿cómo demonios iba a pagar esto Netflix? Pues bien, la respuesta tenía dos partes, y en sí mismo nos revela la fortaleza financiera de este gigante. Primero, efectivo. Netflix iba a pagar $23,25 por acción en cash contante y sonante. Al fin y al cabo, aunque sea muchísimo dinero, Netflix tiene el músculo suficiente como para realizar esta operación. Pensad que este año este gigante del streaming ingresará unos $45.000 millones, generando un flujo de caja libre, es decir, dinero real del que entra en la hucha después de pagar todos los gastos, de entre 9 y 10.000 millones. Pero sobre todo, y aquí está la clave, Netflix puede permitírselo porque su deuda actual es ridícula. Tienen una deuda neta de apenas 0,5 veces su EBITDA. En otras palabras, que están prácticamente limpios. Bien, eso respecto al efectivo. Porque luego la segunda parte del pago eran acciones. Netflix iba a entregar $4,50 en acciones propias por cada acción de la Warner. De esta forma, sumando acciones y efectivo, ofrecían $27,75 por cada acción de Warner Bros. Discovery. ¿Y sabéis qué? Eso no es todo. Porque en este acuerdo había una letra pequeña que es vital entender. Netflix no se lo quiere quedar todo.
Veréis, Warner Bros. Discovery es un monstruo de dos cabezas. Por un lado está el estudio de cine y HBO, que es la parte Warner, y por otro los canales de cable tradicionales como Discovery Channel o la CNN, que es la parte Discovery. Y amigos, aquí Netflix ha sido muy claro. Quiero las joyas, pero no las piedras. Así que una condición sine qua non para que este acuerdo se cerrara era que la Warner tenía que extinguir su negocio de televisión por cable. Antes de la firma final, Discovery Global se separaría y cotizaría como una empresa independiente. Las acciones se las quedarían los propios accionistas de Warner Bros. Discovery, lo que en sí mismo supone pagar algo más. Pero bien, el caso es que, como veis, Netflix no quiere saber absolutamente nada de la televisión por cable, un negocio que se está muriendo lentamente. Bueno, y no tan lentamente. No, eso no lo querían. Con lo que se quedaban eran con los estudios, con HBO y con el streaming. Básicamente, por así decirlo, se quedaban con el futuro y dejaban atrás el pasado. De esta forma, durante el próximo año, veríamos cómo Discovery y Warner se volvían a separar. Bien, todo esto sonaba perfecto para el rey del streaming, a excepción de YouTube. Era un plan aparentemente sin fisuras. El acuerdo estaba firmado, los comunicados de prensa enviados, y el champán estaba fluyendo en las oficinas de Los Gatos, California. Pero amigos, entonces, cuando ya todos daban por hecho el acuerdo, cuando hasta nosotros teníamos ya este vídeo casi terminado, ocurrió algo que nadie esperaba. Atentos. El contraataque de Paramount, la OPA hostil. Bien, aquí es donde la historia da un giro absolutamente de película. Y es que este mismo lunes, solo 3 días después del acuerdo de Netflix, Paramount ha soltado una bomba nuclear. Una OPA hostil para adquirir Warner Bros. Discovery. Y si las cifras de Netflix ya mareaban, las de Paramount son absolutamente locas, porque han puesto sobre la mesa 108.000 millones de dólares en efectivo. Es decir, ofrecen $30 por acción a los accionistas de Warner. Claro que, para entender lo que esto significa, primero tenemos que explicar qué demonios es una OPA hostil. Pues bien, quedaos con este término porque lo vais a escuchar mucho en las próximas semanas. Y es que veréis, en finanzas hay dos formas de comprar una empresa cotizada. La primera es la vía amistosa, que es lo que hizo Netflix. Te sientas con el consejo de administración de tu empresa objetivo, negocias un precio, firmáis unos contratos y todos contentos. Es cuando compras una casa y el vendedor está de acuerdo en vendértela. Pero luego está la vía rápida, la OPA hostil. ¿Y qué significa esto? Pues que te saltas completamente al consejo de administración y vas directamente por libre a los accionistas con una oferta pública. Es como si el vendedor de la casa te dijera que no te la quiere vender, pero entonces tú vas directamente a tocar el timbre de cada uno de los copropietarios y les dices: oye, que yo os pago más de lo que vale vuestra parte, ¿me la vendéis? Y ojo amigos, porque el movimiento de Paramount es absolutamente brillante, porque la situación que han creado no tiene precedentes. Y es que normalmente, cuando hay una OPA hostil, los accionistas tienen que elegir entre dos opciones. 1, vender sus acciones al oferente hostil. Y 2, quedarse con sus acciones y que la empresa siga su curso normal. Pero no. Este caso es completamente distinto. Aquí los accionistas de Warner Bros. Discovery no están eligiendo entre vender o no vender. Van a tener que elegir entre a quién vender. Como os he dicho, Warner ya está comprometida contractualmente con Netflix. El acuerdo está firmado. Si la OPA de Paramount fracasa, dentro de 12 a 18 meses, Warner será de Netflix de todos modos. En otras palabras, que los accionistas están ante una decisión histórica. Opción A, aceptar la OPA de Paramount y cobrar $30 por acción ahora. Opción B, rechazar la OPA y cobrar $27,75 por acción dentro de un año cuando se cierre el acuerdo con Netflix y quedarse además con el negocio de la televisión por cable, lo cual no está claro cuánto podría valer, pero podrían ser unos $5 o $6 adicionales por título. Amigos, es una decisión puramente económica. Todo casa ahora o una combinación de dinero y acciones varias en un año. Esa es la decisión que tienen que tomar. Pero bien, aquí nos surge otra pregunta bastante relevante. ¿De dónde saca Paramount 108.000 millones de dólares si hace apenas unas semanas no tenía aparentemente músculo suficiente para ganar la subasta? Pues amigos, podéis creernos, la respuesta es compleja pero fascinante, porque Paramount no está sola. Está respaldada por Skydance, una productora con acceso a capital de fondos de inversión. Además, tras perder la primera ronda contra Netflix, han ido a buscar financiación adicional a fondos soberanos de Oriente Medio, específicamente a los de Abu Dhabi, Arabia Saudí y Qatar. Y así ahora Netflix se encuentra en una posición tremendamente incómoda. Por un lado, tienen un contrato firmado con el Consejo de Administración de Warner, sí, pero ese contrato no vale nada si los accionistas deciden venderle sus acciones a su rival. Así que sus opciones son limitadas. Opción 1, igualar o superar la oferta de Paramount en cash. De esta forma podrían subir su oferta a $31 o $32 por acción. Pero esto dispararía el precio total de la adquisición a más de 110.000 millones. Una cifra que puede que incluso para Netflix empiece a ser inquietante. Al fin y al cabo, esta no es una compañía acostumbrada a entrar en guerras de precios, así que la verdad no es probable que ocurra. Aunque claro, llegados hasta este punto de la película, a ver quién es el guapo que se atreve a hacer predicciones.
opciones. Opción 2. Pueden quedarse de brazos cruzados y confiar en su acuerdo. El problema es que legalmente no pueden impedir que los accionistas vendan sus títulos a la Paramount si así lo deciden. Sí, podrían demandar a Paramount por interferir en un acuerdo vinculante, pero las probabilidades de ganar son bajas y el proceso sería largo. Así que, si no suben la puja, es muy probable que la OPA pueda llegar a completarse y se queden sin su preciada pieza. Claro que, ¿sabéis qué? Aquí todavía nos falta tener a un actor en cuenta. Atentos. El regulador, el árbitro final. Bien, si creéis que esta batalla solo se va a decidir en las salas de juntas y en Wall Street, os equivocáis. Aquí hay un cuarto jugador en esta partida que tiene el poder de cambiar completamente el desenlace. Estoy hablando, por supuesto, de los reguladores antimonopolio. Y es que tanto en Washington como en Bruselas ya han saltado todas las alarmas. Y a ver, con cierta razón. Si Netflix se hace con Warner, estaríamos hablando de una empresa que controlaría más del 35% del mercado global del streaming. Una línea roja que los reguladores considerarían sumamente problemática. Pero en cambio, si es Paramount la que se hace con Warner, aunque la situación es algo diferente, también sigue siendo igualmente compleja. Porque aquí estaríamos ante la fusión de dos estudios de Hollywood históricos, lo que crearía un gigante de producción de contenido bestial. Así que la preocupación regulatoria es real. Figuras de peso como la senadora Elizabeth Warren y la congresista Pramila Jayapal, copresidenta del Caucus Antimonopolio, han calificado cualquiera de estos acuerdos como una auténtica pesadilla anticompetitiva. Jayapal ha sido muy clara en un comunicado reciente refiriéndose a este acuerdo. Esto significará más subidas de precios, más anuncios y contenido genérico, cortado por el mismo patrón, menos control creativo para los artistas y salarios más bajos para los trabajadores. Bueno, es que hasta el mismísimo Donald Trump ha calificado la adquisición como preocupante. Aunque veremos si piensa lo mismo de la operación de sus colegas, los Elliot y de su yernísimo. En fin, Netflix se defiende alegando que la mayoría de los usuarios de HBO ya pagan su suscripción, por lo que, según ellos, no se reduce la elección del consumidor. Además, prometen mantener los estrenos en cines, aunque, la verdad, por este lado Paramount parece mejor posicionada. La fusión de los dos gigantes de Hollywood sería también mal vista por el regulador, pero no crearía un monopolio en el streaming. Además, como os digo, estos están más cerca de la administración Trump, lo que les da bastantes puntos a favor, que os voy a contar. Amigos, amigas, siendo completamente honestos, ahora mismo la situación está absolutamente en el aire. Wall Street está dividida entre los que creen que ganará Netflix y los que apuestan por la Paramount. Sea como sea, lo que sí sabemos es que las próximas semanas van a ser frenéticas. Paramount tiene que conseguir que suficientes accionistas de Warner acepten su oferta. Necesitan alcanzar al menos un 50% del capital social para tomar el control, porque si se quedan en un 48%, han perdido. Netflix, por su parte, está llamando uno por uno a los grandes fondos de inversión que son accionistas de Warner, intentando convencerles de que rechacen la OPA porque, en el fondo, su propuesta es mejor. Y mientras tanto, Warner Bros. Discovery está en una posición extrañísima. Sea como sea, vamos a hacer un ejercicio de perspectiva, porque dependiendo de cómo se resuelva esta batalla, el futuro del streaming va a ser radicalmente diferente al que conocemos. Si la OPA de Paramount fracasa y el acuerdo original se mantiene, Netflix se convertiría en el coloso absoluto indiscutible del streaming. Y ¿sabéis qué? Para entender la escala de este nuevo titán, saquemos la calculadora. Actualmente Netflix ya reina en solitario con más de 300 millones de suscriptores. Y ojo, porque este número lo reportaron hace ya un año y no lo han vuelto a actualizar, así que serán presumiblemente unos cuantos millones adicionales. Y por su parte, el conglomerado de Warner aporta otros 122 millones de fieles con HBO. Y sí, hay duplicidades y muchos de nosotros tenemos ambas cuentas. Pero incluso siendo conservadores y ajustando ese solapamiento, estaríamos probablemente ante el nacimiento de una plataforma conjunta tarde o temprano que superaría holgadamente los 400 millones de usuarios. Estaríamos hablando de una base de clientes tan bestial que prácticamente doblaría a la de Spotify o Amazon Prime y triplicaría a la de Disney Plus. La distancia, amigos, se volvería tan abismal que casi que ya no habría competencia posible. La guerra del streaming habría terminado definitivamente y Netflix la habría ganado. Bueno, quizás no indefinidamente, pero sí por ahora. Si en cambio la OPA hostil tiene éxito, entonces estaríamos ante un panorama completamente distinto. Aquí estaríamos hablando de la fusión de 3 estudios cinematográficos históricos: Warner Bros., Paramount Pictures y los estudios de Skydance. Una concentración de capacidad de producción de contenido sin precedentes. Pero, ¿sabéis qué? Aquí viene lo interesante. Paramount no tiene la maquinaria tecnológica ni la base de usuarios que tiene Netflix. Tendría un catálogo de contenidos espectacular, sí, pero una plataforma de distribución mucho más débil. Y además, muchísima deuda. Así que lo más probable es que este nuevo conglomerado siguiera una estrategia híbrida. Primero, mantendría los estrenos en cines, ya que Paramount está muy comprometida con los canales tradicionales. Segundo, licenciaría parte de su contenido a terceros, incluyendo posiblemente a la propia Netflix. Y tercero, intentaría construir su propia plataforma de streaming, probablemente integrando a HBO Max y Paramount Plus
en una sola aplicación. Bien, este es el escenario menos probable, pero no imposible. Si los reguladores de Estados Unidos y Europa decidieran que ambas operaciones son anticompetitivas, Warner Bros. Discovery seguiría como una empresa independiente. Pero aquí está el problema. La Warner no es viable a largo plazo tal y como está ahora. Su deuda es insostenible y su modelo de negocio hace aguas por todas partes. No olvidéis que no se pone a la venta Warner porque sí, sino que lo hacen por necesidad. En cualquier caso, si esta opción ocurriese, podéis tener una cosa segura: las acciones se desplomarían. Pero bien, señores y señoras, llegamos al final del análisis y lo único que parece que podemos sacar en claro por ahora es que el mercado del entretenimiento está viviendo sus momentos más convulsos de los últimos años. La guerra del streaming no solo no ha terminado, sino que acaba de entrar en su fase más brutal. Y el premio en juego es descomunal. Ni más ni menos que el control absoluto del entretenimiento mundial durante las próximas décadas. Ahora mismo, mientras hablamos, hay miles de millones de dólares en juego, hay ejércitos de abogados redactando documentos, hay banqueros de inversión haciendo cálculos frenéticamente y hay accionistas de Warner decidiendo el futuro de toda la industria. ¿Quién va a ganar? Honestamente, nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que las próximas semanas van a ser absolutamente cruciales. La OPA de Paramount tiene un plazo limitado para alcanzar el número mínimo de aceptaciones. Netflix está jugando todas sus cartas para defender su acuerdo, y los reguladores están afilando ya sus lápices rojos. Y sea como sea, una cosa es completamente segura: independientemente de quién gane, el panorama del streaming que emerja de esta batalla será radicalmente diferente al que conocemos hoy. Y aquí en el Informe K, por supuesto, estaremos siguiendo cada movimiento de esta partida histórica. Porque, amigos, esto no es solo una noticia de negocios, es ni más ni menos que el futuro del entretenimiento mundial decidiéndose ante nuestros ojos. Pero bien, dicho esto, gracias una vez más por acompañarnos en este informe. Manteneos atentos porque esta historia acaba de empezar y por ahora la pregunta es: ¿vosotros quién pensáis que se llevará el gato al agua? ¿Con cuál de las dos ofertas os quedaríais? Comentadlo y ya sabéis, no olvidéis darle a like si este vídeo os ha resultado interesante y no dejéis de suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo, hasta pronto.